Obrigado, embaixador. Então, passo a palavra para Alberto Acosta. Muy buenas noches a todas y a todos. También quiero agradecer a la Fundación por la oportunidad que me brinda para poder participar en esta jornada de discusión sobre temas que sin lugar a dudas son de interés para todos los habitantes de nuestra región, casi diría del planeta, por algo que pienso decir al final. Igualmente quiero agradecer a quienes me invitaron y me acompañaron en estos días por la oportunidad que me brindaron de conocer a una serie de gente maravillosa, comprometida con la vida, que demuestran día a día que hay mucho que hacer a pesar de que los problemas son grandes y que lo último que podemos perder es la esperanza en la medida que nos organizamos, intercambiamos experiencias y podemos seguir caminando juntos. He aprendido muchos de ustedes, les quedo muy agradecido. Quiero abordar el tema de esta reunión, de este diálogo con el embajador Piñero Guimaraes, refiriéndome a la cuestión del buen vivir. El buen vivir de entrada es una alternativa al desarrollo. No es, como pretenden algunos, y como a momentos sucede en ciertos gobiernos como el de mi país, una alternativa de desarrollo. Es una alternativa al desarrollo. Y eso nos obliga entonces a discutir algunos elementos básicos del desarrollo. Coincidiendo con el planteamiento del embajador, la idea del desarrollo cobra fuerza y se transforma en una suerte de mandato global por iniciativa de los Estados Unidos. El día 20 de enero del año 1947, el presidente Harry Truman, en el punto cuarto de su discurso, de su informe a la nación, mencionó la necesidad de hacer algo por las áreas subdesarrolladas. Y desde entonces, la historia es conocida. La humanidad entera, quienes estaban en la órbita del socialismo realmente existente o en la órbita del capitalismo, arrancó detrás del ansiado desarrollo. Y asumimos algunos países y algunos pueblos una posición de subdesarrollo. Ellos son los desarrollados, nosotros somos los subdesarrollados. Una visión dicotómica que ya tenía historia. Y el embajador nos podría recomendar la lectura de su libro, Los 500 años de periferia, donde él nos cuenta con detalle y con mucha información cuál fueron esos 5 siglos en los cuales se forjó otra visión dicotómica alrededor del progreso. Los unos son los civilizados, nosotros somos los salvajes. Y ese es el punto de partida. Ni siquiera nos tomamos el tiempo de discutir si eso era realidad o no. Y arrancamos entonces detrás del ansiado desarrollo. Luego comenzarán los problemas. La primera tarea fue crecer las economías, muchas inversiones para que crezca el Producto Interno Bruto y luego redistribuir la torta, como se dice vulgarmente. Y en ese empeño seguimos siendo países primario exportadores, papel que habíamos asumido ya hace más de 500 años y que se fue ratificando una y otra vez. Y en ese empeño, la explotación de los recursos naturales condujo a procesos de devastación continuados, tanto en términos de naturaleza como en términos de sociedad. Y las cosas no funcionaron, Hay analistas, hay investigadores, hay teóricos que ya hace más o menos 30 años nos dijeron, esto está mal. Como era este señor Sachs, se me escapa este rato el nombre, creo que era Wolfgang Sachs, un conocido que dijo, esto no va más, uno de los mayores promotores de la tesis del desarrollo, y nos dijo, esto no va más, algo hay que hacer. Y mientras iba creciendo el desencanto, le pusimos apellidos al desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo social, ecodesarrollo, desarrollo local, desarrollo con equidad de género, etnodesarrollo, codesarrollo, y le pusimos todo tipo de apellidos al desarrollo. Y la cosa no mejora, y no nos desarrollamos. Y tiene que ver, sin lugar a dudas, con propuestas neoliberales o con propuestas desarrollistas. Dejo un paréntesis sentado. Los mejores años de América Latina fueron los años de inspiración cepalina, pero tampoco nos condujeron al desarrollo. En la actualidad, la pregunta que debemos hacernos es, después de haber perseguido el desarrollo,
tanto tiempo, ¿cuántos países lograron desarrollarse? En la región, creo que ninguno. Todos tenemos graves problemas de subdesarrollo. Algunos incluso han visto cómo se han agudizado los problemas, haciendo realidad aquella tesis de André Gunder Frank que decía que se va a dar paso al desarrollo del subdesarrollo. Algunos países están, en términos relativos, peor ahora que antes, aunque hayan resuelto algunas de las dificultades. Pero en términos de desarrollo no hemos avanzado. Y lo grave es que comienzan a haber lecturas suficientemente documentadas para hablar de mal desarrollo. Ni siquiera los países desarrollados que aparecen como el norte, como el faro, como la guía para nuestras regiones, son países desarrollados, son países mal desarrollados. Podemos leer lo que ya señaló hace algunos años Samir Amin, lo que señaló Danecki, Galtung o José María Tortosa en la actualidad, que demuestran que los países ricos, a quienes nosotros emulamos, a quienes nosotros copiamos, son países mal desarrollados en muchos aspectos, no solo en el ámbito ecológico, sino también en el ámbito social. Vemos que incluso hay este rato una suerte de proceso de subdesarrollo del desarrollo en el caso de España y de otros países de Europa, para mencionar casos muy concretos y específicos. Y como nos dice Tortosa, el problema no es que están mal desarrollados, sino que el sistema es mal desarrollador. Y eso conduce entonces a situaciones perversas. No solo en nuestros países hay exclusión, marginación, pobreza, miseria y concentración de la riqueza, sino en los países ricos. Un par de cifras, porque a veces es bueno poner un par de datos para graficar lo que uno está diciendo. El famoso 1% de la población en los Estados Unidos incrementó su ingreso en los últimos 30 años de un 9% a un 25%, casi un 25% en la actualidad. Ese famoso 1% controla el 40% de los activos, 1% de la población en los Estados Unidos, el 40% de los activos en los Estados Unidos. Ese 1% controla más del 50% de todas las inversiones en la bolsa. No se olviden, el capitalismo acumula como sea, produciendo o especulando y produciendo, pero acumular, acumula, y el capital sigue en esa tarea. Vemos entonces que en este contexto comienzan a surgir reflexiones y propuestas que recogen realidades ya existentes que llegan a una conclusión. No es un problema de los caminos ni de los mecanismos seguidos, sino el concepto mismo de desarrollo tiene que ser sustituido por algo diferente. El desarrollo que nos impuso la continuidad de la visión dicotómica del progreso en su deriva productivista y luego la visión norteamericana, que la asumiéramos todos, incluso desde el socialismo realmente existente, tiene que ser revisado. Y entonces ahí comienzan a aparecer visiones, prácticas, experiencias que no constituyen una novelería o simplemente un imaginario por construir, sino que son realidades concretas, prácticas sociales y no solo propuestas teóricas. Aparece la idea del buen vivir en quichua, suma camaña, o en aymara, suma camaña también. En quichua es suma causay y en aymara ya suma camaña. Disculpen, me equivoqué. Pero eso no es muy grave. El tema aquí, lo que nos cuenta ahora es que comienzan a sumar otro tipo de formas de organizar la sociedad y la vida misma. De una u otra manera, con la visión del desarrollo y con la visión del progreso, organizamos la economía y, por cierto, la sociedad desde la visión de la acumulación permanente de bienes materiales. Siempre más es mejor, más rápido es mejor, ahora más pequeño también es mejor, siempre hay que tener más, buscando mejorar las condiciones de vida. Y si ustedes ven, por ejemplo, lo que se conoce como la paradoja de Sterling, que establece el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en las últimas 6, 7 décadas, se van a dar cuenta que desde los años 60 ya no crece el índice de felicidad en esa economía. Sigue creciendo tendencialmente el ingreso per cápita, pero el índice de felicidad se mantiene estable. En el caso del Japón, la misma medición nos demuestra que la caída es permanente. Han tenido más bienes, pero no mayor bienestar. Desde esa perspectiva, nosotros estamos planteando no simplemente una reinterpretación desde el mundo indígena amazónico del desarrollo occidental, sino una propuesta completamente diferente, que recoge las experiencias, las propone para la discusión
y nos plantea quizás con una figura lo que estamos haciendo este rato. Cuando hablamos de buen vivir, no tenemos teorías terminadas, no tenemos respuestas para todo, como había en épocas anteriores, sino que estamos planteando desde una lógica de llenar una caja que no está totalmente llena ni totalmente vacía. Hay muchos aportes, hay mucha experiencia, hay comunidades que se rigen por la lógica del buen vivir, pero no estamos cerrando la puerta a incorporar avances tecnológicos de la humanidad u otras aportaciones. Si hablamos del buen vivir andino y amazónico, no cerramos la puerta, por ejemplo, a lo que podría ser la civilización de la selva en la India. Hay como leer ahí a Vandana Shiva, una ecologista famosa que recoge muchas experiencias en ese sentido. Incluso podríamos ir a los orígenes de la civilización occidental, cuando Aristóteles nos habla de la buena vida, que es otra forma también de llegar al buen vivir. Pero ojo, en su época se toleraba en la buena vida la esclavitud, algo que nosotros no podemos tolerar de ninguna manera. En ese sentido, la tarea es construir otro tipo de sociedad, no inspirada por la acumulación permanente de bienes materiales, ni por la competencia como el gran motor, sino inspirada, buscando, sin creer que vamos a llegar a un mundo milenarista, por la armonía. Esa es la esencia del buen vivir, la armonía del ser humano consigo mismo, la armonía del ser humano con sus congéneres, la armonía de las colectividades y pueblos entre sí, y comunidades y individuos viviendo en armonía con la naturaleza. Y esto nos abre, y con esto voy concluyendo, la puerta necesariamente a un cambio civilizatorio. No podemos seguir viendo la naturaleza desde fuera de la humanidad. La humanidad tiene que entender definitivamente que forma parte de la naturaleza. La naturaleza puede llegar a un momento dado a vivir sin seres humanos. Los seres humanos no podemos vivir sin naturaleza. Entonces se pasa de una visión antropocéntrica a una visión socio-biocéntrica. Ese es para nosotros el punto medular de esta tarea. Y este debate, que lo estamos planteando en diversas partes del continente, está emparentado con otra discusión muy interesante que se da en varios países del norte, la idea del decrecimiento económico o del crecimiento estacionario, que tiene mucha historia. Ya John Stuart Mill en 1848 hablaba de la necesidad de una economía con crecimiento cero para los países ricos. Yo creo que desde allí entonces comenzamos ya a cuestionar algo que movió el desarrollo, el crecimiento económico. El economista inglés Baldwin fue muy claro al respecto. Creer que el crecimiento puede ser permanente en un mundo finito es propio de locos y de economistas. Yo también soy economista. Y además resulta indeseable. No hay posibilidad. Por ejemplo, con el fracking, que podemos discutir después, podemos conseguir nuevos recursos energéticos, pero eso no es el problema de fondo este rato. No es la disponibilidad de recursos energéticos, sino la capacidad de carga que tiene la naturaleza. Estamos obligados entonces a reencontrarnos con la naturaleza, a generar una sociedad sustentada en las equidades, en la igualdad y las libertades. Eso da paso a un proceso profundo de redistribución de la riqueza y no solo del ingreso. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, estábamos hablando entre nosotros antes de empezar y entonces quería proponer una pregunta para los dos. Después van a tener 5 minutos para responder, después abrimos para el debate, ¿no? La pregunta que quería hacer a los dos, ¿no? El embajador, tú fuiste también el ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno Lula, ¿no? Y el gobierno Lula empezó algo que hoy tenemos más profundizado, que es un desarrollo que, bueno, está bastante, así volviendo bastante a una región muy sencilla, que es la Amazonía. Cuando estamos diciendo, bueno, necesitamos crecer, el PAC, necesitamos desarrollarnos, lo que dice el gobierno, o dijo el gobierno de Lula y dice el gobierno de Dilma, es que necesitamos energía, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa ahora? Vemos todas las manifestaciones de la calle, pero una semana antes lo que teníamos en Brasilia era la manifestación de los indígenas,
que estaban pidiendo solo que les respeten un derecho constitucional, que les escuchen, que les consulten. Se dicen no a las hidroeléctricas, ¿no? Tenemos que respetarlos. Bueno, el gobierno de Brasil dice no voy a preguntarles nada sobre Belo Monte, por ejemplo, no voy a preguntarles nada y si pregunto, si deciden que no, bueno, no voy a hacer nada, como el Tapajós. Entonces tenemos un modelo de desarrollo que está así para los indígenas muy brutal, por un lado. ¿No? Quería que, como una persona que estaba muy cerca del gobierno de Lula, donde todo eso empezó, que comentes un poco eso. Al mismo tiempo, para Alberto, tú fuiste también el ministro de Minas y Energía de un gobierno que tiene como su riqueza mayor el petróleo, ¿no? Y el petróleo que se saca de la Amazonía. Entonces, un aspecto importante que me gustaría mucho que comentase también, cómo se puede, cómo tú como exministro ves el asunto, pero también cuando tú hablas del buen vivir, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en Brasil, con nuestros indígenas también, ¿no? O con las comunidades tradicionales, que sí quieren la internet, que sí todos tienen hoy en Facebook, que quieren estar con el celular, que quieren bailar las músicas, que quieren acceso a los bienes de consumo. Y muchas veces nosotros puristas decimos, no, tienen que quedarse donde están. Y bueno, pero si no quieren, ¿no? ¿Cómo trabajamos con eso, ¿no? Si quieren también consumir, si quieren estar con los bienes de consumo y todo. Entonces, ¿cómo se puede hacer o construir el buen vivir con estas demandas también? Entonces, le paso la palabra al embajador.